Me acuerdo de las primeras obras que te conocí, tenían que ver con la transformación del paisaje, con la deforestación. El tema de las acciones de los seres humanos en y sobre la naturaleza siempre te han llamado la atención. Hablamos de 15 años atrás y hoy día sigues perseverando en tu obra con proyectos que ahondan en los desastres y sufrimientos debidos al cambio climático y a la falta de conciencia de los seres humanos sobre las consecuencias de sus actos en el mundo. ¿Tú podrías presentarte explicándonos cómo llegaste a estos temas? Bueno, gracias Katy, Luis, por este espacio, por esta entrevista. Bueno, sí, efectivamente, pues toda mi carrera profesional está alrededor de la relación con nuestro planeta, pero eso viene desde mucho más pequeña, en realidad desde niña y adolescente. Ahora que he estudiado más a fondo este momento, me doy cuenta que en los 90 hubo un gran movimiento, fue quizás la conciencia global de lo que estaba pasando, de lo que está pasando, fue en los 90 y puedo decir que desde ahí yo también estoy preocupada por eso, ¿sí? En realidad toda mi formación ha estado orientada por una inquietud, por una parte muy profunda de cómo son las plantas, de cómo nos relacionamos con ellas. Y luego también he entendido que esa pregunta por el mundo vegetal en realidad es una pregunta por el planeta. El planeta no estaría vivo si no fuera por lo que hacen las plantas. El metabolismo de las plantas es impresionante. Si uno piensa que cogen el carbón que está en la atmósfera y lo vuelven materia sólida, eso es impresionante, que tienen la capacidad de transformar la energía solar en alimento para el resto de los vivientes, es impresionante, que tienen la capacidad de producir una atmósfera inestable que es la condición de la vida, es impresionante. Entonces, según profundizo y entiendo más las plantas, y eso es algo que tengo desde niña, desde muy chiquita, pues más me involucro con el problema del cambio climático, de la crisis que estamos enfrentando. En Angelus, la exposición que se da actualmente en la Galería, el tema de la muerte de los frailejones a raíz de los incendios en el páramo y de la migración de ciertos insectos en las alturas debido al calentamiento global, te llevó a sufrir y revivir el tema de la muerte y de la vida con sus procesos, haciendo un paralelo con la muerte recién de tu padre. ¿Cómo piensas que el dolor nos puede permitir elevar nuestro nivel de conciencia? ¿Piensas que el arte nos puede ayudar a procesar dolores y sanar nuestras heridas? ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, esta obra nace de varios duelos, ¿sí? Efectivamente, uno de ellos es los incendios de los páramos y ver ya cada vez más evidentemente consecuencias del cambio climático, que es algo que desde hace rato sabemos, pero últimamente lo notamos más, con más evidencia, ¿no? Me refiero sí a la enfermedad de los frailejones que hacen que queden descabezados y mueran. Hay, claro, un duelo muy importante que es el de mi padre. Mi padre siempre tuvo como una posición muy clara respecto a la muerte digna, a aceptar la muerte cuando llegue y no oponerse a ella con todo el sistema médico. Y él decidió morir en su casa. Él se fue y solo lo acompañamos nosotras, y fue muy impresionante entender, por lo menos con la muerte de mi padre, que fue un deterioro relativamente rápido, lo que le pasaba a su cuerpo es que se fue apagando, ¿sí? Su conciencia, su palabra, sus movimientos, y finalmente lo que pasó los últimos 4 días es que perdía el agua. ¿Sí? Y en esos 4 días, que fueron días de mucha tristeza, mucho dolor, pero de mucho amor, ¿no? Ya cuando alguien está muriendo, lo único que tienes por hacer, alguien que ya aceptó morir dignamente, lo único que tienes por hacer es dar amor, ¿no? Y acompañar. Y a la vez era esta conciencia de verlo perder el agua, ¿no? Los sudarios es algo, es una palabra por allá como antigua, pero esos días yo entendí lo que era esa palabra, ¿no? Era todo el rato estar quitando sábanas que tenían mucha agua, y a la vez eso me hacía pensar en el parto, ¿no? Que también es un tránsito acoso a la vida.
y cómo esos dos momentos de llegar al planeta e irse del planeta tienen que ver con el agua, pero el sistema médico lo ha apartado, ¿no? Es muy raro que alguien muera en la casa y que los parientes asistan a la muerte. Y es esa relación con el agua lo que yo siento que está muy rota y es lo que hace la relación tan rota y tan difícil con el planeta. Sí, sí. Yo siento que lo que pasa en el cuerpo pasa en el planeta. Entonces, ver perder el agua y entender que eso fue la muerte, finalmente, de mi padre, me hace pensar, obviamente, en este momento de cambio climático que estamos viviendo, que es todo el tiempo estamos perdiendo el agua. El agua, obviamente, circula de un sitio para otro, pero cada vez circula más rápido y menos asible, ¿sí? Los páramos son un lugar en donde el agua se detiene. Ya cuando el agua se va en esas avalanchas y llega al mar y ya no se ha quedado lentamente en la biosfera y eso también es la muerte, ¿sí? Entonces hago esa relación no hay manera, o sea, esta forma de vida que conocemos hoy en día en el planeta es una forma con el agua y es una forma que las plantas posibilitan. Entonces, la muerte de mi padre me hizo, pues, como ahondar en estas reflexiones que yo ya llevo haciendo muchísimos años. Y fue efectivamente hacer esta obra, yo no pensé que la fuera a hacer, efectivamente hacerla fue una manera de tramitar ese duelo, ¿no? Finalmente ya ver los objetos, verlos afuera, compartir esto con la gente, ver cómo a la gente le llega mucho esta situación, como hacer esa relación entre la muerte de un ser querido y la muerte de nuestros ecosistemas y la muerte de esta forma de vida del planeta, pues me parece que es importante. Y hay un factor también de esta sociedad moderna y es la anestesia, ¿no? Todo está anestesiado, nada te duele. ¿Sí? Cuando estaba en ese duelo tan largo, pues había muchas amigas que me querían ver contenta, ¿no? Entonces hacían todo para que estuviera contenta y gracias a decidir entrar en ese proceso, también gracias a mi terapia, fue como pues entro al dolor. Y yo sí creo que entrar al dolor es quizás la única manera de hacer conciencia, realmente lo creo y ahora lo creo con mucha más certeza. Porque fíjate que llevamos, no sé, 30, 40 años llenándonos de datos sobre el cambio climático, llenándonos de datos sobre la deforestación, sobre la pérdida de biodiversidad. Datos es lo que hay, pero eso parece que no hace nada. Yo veo como un adormecimiento de la sociedad respecto a la muerte que estamos viviendo. Nuestro planeta, esta forma de vida que tiene el planeta que nos acompaña, este tipo de biodiversidad, está desapareciendo. Y no nos está doliendo porque hay una costumbre de anestesia general en la sociedad. ¿Sí? Una necesidad de recibir una buena noticia, una necesidad de pensar que no es tan grave. Y yo creo que sí es muy grave y creo que hay que doler. Sí, eso es lo único que hace que algo cambie, permitirse ese dolor. Y ese es el sentido de esta obra, permitirse doler. Cuando hablas de la muerte, tú dices que ocurre cuando las aguas se van del cuerpo y lo aparentas también al parto, al tema de la vida. Encuentras también toda una simbología con los rituales católicos, definiéndote como de educación católica sin serlo tú. Se ve en las fotografías del corazón hueco del frailejón que tú tomas en tus manos como si estuvieras repitiendo el gesto en el ritual de la Eucaristía. ¿Nos podrías explicar estas acciones rodeadas de sacralidad? Tal vez para responder a esa pregunta tengo que dar un poco de contexto. Sí, efectivamente, como la mayoría de la gente en Colombia tuvo una educación católica, mi familia es muy conservadora. Y yo con el paso del tiempo pues me di cuenta que mi vida espiritual no tenía nada que ver con esa concepción de vivir una vida religiosa, ¿no? O tener una vida espiritual. Me di cuenta que no tenía nada que ver, entre otras cosas, porque el catolicismo ha sido la máquina colonial, ¿no? Y es también la máquina patriarcal por excelencia. Entonces yo me he distanciado muchísimo, pues me distancié y oficialmente me salí de la Iglesia Católica, pero haber estado en ese contexto me
me encanta y lo agradezco muchísimo porque entiendo la potencia de esos símbolos, ¿sí? De esos gestos y esas palabras. Y son cosas que trascienden la religión, ¿no? Eso está, la vida espiritual tiene unas maneras de manifestarse y efectivamente esos signos son muy potentes y se repiten en muchas religiones. Así que desde que renuncié a pertenecer a esta institución, me apropio con más tranquilidad de esos símbolos porque efectivamente son muy potentes. Entonces, acá está Consagración, esta es una obra muy querida mía que circula normalmente en mis exposiciones y me hace pensar en algo y es que al ser la máquina colonial vía religiosa acá en nuestros territorios, trajeron unas formas que no pertenecen, digamos, a nuestros ecosistemas, a nuestras montañas. Y coger un fragmento de frailejón, los frailejones cuando se mueren se despedazan y quedan estas como especie de vértebras, cogerlo y usarlo para hacer el gesto de la Eucaristía es de alguna manera integrar ese gesto, ¿sí? Pero en lugar del cuerpo y la sangre de Cristo estaría el páramo, ¿sí? Que es a lo que le demos la vida, en cuanto que es el ecosistema que retiene y ralentiza el agua y hace posible la vida en estos territorios. Obviamente conectado con todo lo demás, ¿no? No se le debe nada a una sola cosa. Una de las teorías importantes de la ecología es todo está conectado con todo, ¿sí? Todo tiene una consecuencia. Entonces, y efectivamente no solamente está eso, está también los sudarios, que los sudarios pues también hacen referencia al sudario de Turín, pero además es una impronta, ¿no? Que es un recurso que he usado en la mayoría de mis proyectos, creo que tienen de alguna manera la impronta, la huella, porque es una manera, la huella es algo, no es una representación, la huella da cuenta de un contacto real que hubo y ya es otra cosa, y es un recurso plástico que uso muchísimo en mi trabajo. Y el otro, digamos, apropiación de algún elemento sacro, acá es el ángelus, ¿no? Que es esa pausa que hacen los campesinos. Estoy hablando del contexto del Ángelus de Millet, esta pintura del siglo XIX, que es una imagen bellísima de dos campesinos que hacen la pausa, que es lo que hacían todos los campesinos en ese momento, en la madrugada, al mediodía y el atardecer, una pausa para sacralizar el día, sacralizar lo cotidiano, y en este caso pues es la tierra y es el alimento. Entonces, efectivamente me parecen símbolos muy potentes, símbolos, imágenes, gestos muy potentes que han estado acompañando a la humanidad desde el comienzo de los tiempos, y creo que es importante traerlos otra vez en este momento de crisis y de cambio climático. En tu obra regresa mucho el tema de la muerte y el tema de la pausa. ¿Cómo es la pausa en tu trabajo? Como decía antes, esta obra es un duelo, son varios duelos que tuve casi 2 años, y eso en realidad fue una gran pausa, esos duelos, ese tiempo que me tomé para estar triste, para doler, para entender tantas cosas, para tramitar muchas otras, pero también es algo que llevo pensando de otras maneras, y es hace falta hacer una pausa también en este sistema tan vertiginoso, sobre todo de consumo. Hay varias teorías económicas del cambio, de qué se necesita hacer, y muchas apelan a ralentizar la producción, a ralentizar la economía, a reducir el consumo. Eso es una de las cosas que viene con la conciencia, ¿no? Con la conciencia de haber dolido lo que está pasando y de permitirse detener para entender lo que está pasando. Eso por un lado, y por otro, una de las obras pues, más importantes por las que me acerqué al páramo fue para hacer frailejometría comparada y el mapa de relaciones táctiles. Frailejometría es una obra que está enmarcada en otro tipo de reflexiones, que es cómo estudiamos las plantas. Es una reflexión que era parte de mi doctorado, de cómo es la epistemia botánica moderna, cómo es que las conocemos, por qué se representan las plantas. Yo tengo formación de ilustración botánica científica y he trabajado mucho en ese ámbito. Entonces, pues me propuse hacer una ilustración botánica científica completa de un frailejón que significó
1 año y medio de estar constantemente en el páramo, y también me propuse compararlo con mi cuerpo, por eso se llama frailejometría comparada, y también por eso se desarrolló al mismo tiempo, esa obra es un díptico, el mapa de relaciones táctiles, porque todas las medidas que tenía ese frailejón las iba sacando con mi propio cuerpo, comparando cada parte del cuerpo. Entonces, ese año y medio largo de estar trabajando en el páramo y estar haciendo ilustración botánica implicó también otro tipo de pausa, que es la pausa de la observación. Hoy en día es muy fácil producir una imagen, ¿sí? Nunca como antes todas las personas tienen en su mano un dispositivo que le permite hacer imágenes, compartirlas, reproducirlas, ¿no? Es un fenómeno nuevo para los humanos, pero hacer una ilustración botánica parece no tener mucho sentido, ¿sí? Porque es tan fácil hacer imágenes hoy en día, que demorarse 1 año y medio dibujándolo, haciendo en acuarela, y ese proceso es súper lento porque la acuarela no tiene reversa, si te equivocas vuelves a empezar, entonces cada vez que yo empezaba a trabajar ahí era muchas horas de preparación, de meditación, y eso significó también una pausa. Sí, llegar a observar de esa manera una planta durante tanto tiempo implicó establecer una relación que solo es posible en la pausa, en una cosa lenta. Y muchas veces me he preguntado, ¿esto qué sentido tiene? ¿No? Esto ya no tiene el sentido de hacer la representación idealizada de las plantas, que es lo que hace la ciencia botánica, pero a lo largo del tiempo he ido descubriendo que esa pausa de la observación y del dibujo lento, ahí emerge también un trabajo espiritual, justamente porque se hace muy lento. Y la relación con las plantas cambia cuando las observas intensa y profundamente. Yo sí creo que ahí hay una herramienta y así lo uso yo, y por eso doy clases, no porque realmente crea que sea importante hacer ilustración botánica científica, sino porque ese tipo de representación, de observación, de dibujo, permite detenernos, que es algo que creo fundamental para atravesar este momento tan difícil. Tenemos que precisar que pintas en sitio porque te negas a destrozar una planta para dibujarla o pintarla. También utilizas mucho la acuarela, que es una técnica muy exigente al nivel del manejo del agua, como lo es la fragilidad de detener el agua para una planta como el frailejón. ¿Nos puedes decir por qué tú pintas en sitio y con la acuarela? Bueno, hay como una razón, digamos, técnica para hacer eso, y es, yo empecé a hacer ilustración botánica científica porque tenía mucha curiosidad de hacerla. Desde muy niña me entró esa curiosidad, fue un deseo que tuve desde muy niña. Me llegó una ilustración botánica y yo dije, esta gente viaja y dibuja. Yo quiero hacer eso cuando sea grande. Y efectivamente, yo solo acepto ilustraciones botánicas, que la mayoría las he hecho para contratos de libros o museos. Solo las acepto si las condiciones del contrato me permiten viajar, ¿sí? Para mí no hay ningún interés en producir una imagen a partir de una foto, porque justamente ahí no se gesta ninguna relación, no aprendo nada, no veo la planta. Yo creo que detenerse a mirar una planta es establecer una relación. Entonces, en realidad es una condición para todas mis ilustraciones botánicas, y pues esta del frailejón pues tiene una connotación mucho más grande porque no se encargo, hacía parte de mi pregunta doctoral, implicó un trabajo de 1 año y medio in situ. Estas imágenes que vemos acá son las imágenes de mi mesa de trabajo, lo que fue pasando durante ese año y medio, que habla a la vez de una cosa muy técnica, sí, que son las condiciones de la acuarela, pero habla también de esa pausa que hablaba antes, y habla también de esa relación que la acuarela me permite establecer con la planta, justamente por esa pausa y por ese nivel de observación tan grande que implica. Entonces, trabajar in situ, por una parte tiene una cosa, pues ya le expliqué, por otra parte tiene algo con el color. Yo no confío en ninguna otra cosa para reproducir el color que mis ojos, ¿sí? Yo voy haciendo las pruebas de color y voy así comparando y ensayando los diferentes pigmentos, y hago unos pequeños mapas de cómo compongo cada color, cómo se compone la sombra, si es una sombra transparente, si es una sombra opaca, en fin. Y eso lo tengo que hacer viendo. Por otra parte, la acuarela
pues es la técnica con la que se hacían las expediciones botánicas, en parte porque es muy práctica, es chiquitita, ¿sí? Es una cajita, así es mi taller. Pero por otra parte hay una resonancia con el mundo vegetal que es muy bella, ¿no? Porque la acuarela es trabajar con luz y con agua. La acuarela, cuando estás observando algo para pintarlo en acuarela, hay que poner sobre todo atención a la luz porque nunca la puedes tocar. La luz es lo que tiene el papel. Y no tocar la luz es súper difícil. Digamos, el cerebro funciona al revés, funciona más parecido a como es el óleo, que va del oscuro a lo claro y al final pones como el toque de luz. En cambio, la luz en una ilustración botánica en acuarela es lo único que no tocas. Entonces es como reservarlo todo el tiempo. Y eso requiere como una disposición otra vez espiritual, de observación, de estar ahí, de estar muy quieta. Por otra parte, la acuarela no admite errores. Si te equivocas, toca volver a empezar. No puedes cubrir con más pintura porque es una técnica de poquísima pintura, ¿sí? Entonces, si te pasas, vuelves a empezar. Y yo creo que eso fue lo que me permitió justamente ese nivel de relación y de trabajo espiritual cada vez que iba a hacer una pincelada en este papel, porque era un papel de 240 por 160 que tuve que fragmentar para poder trabajar, pero requería como una concentración muy profunda, ¿sí? Finalmente la meditación y todos los trabajos espirituales tienen que ver con estar aquí ahora súper presente. Y esto que no admite error, que no admite reversa, la acuarela, pues es esa condición, justamente. Acabamos de ver una pared a donde aparece el proceso de tu proyecto Frailejometría y ahora estamos frente a una pared del proceso de tu proyecto Angelus. ¿Nos puedes hablar, explicar por qué el proceso es tan importante para ti y cómo te fuiste un poco transformando a medida que hiciste este proyecto? Bueno, por una parte, este año de largo de duelo me enseñó que la muerte no es el fin, ¿no? Lo viví claramente. Si entendemos que la muerte hace parte del proceso de la vida y lo integramos, es más fácil y más bello lidiar con eso, ¿no? Inmediatamente, después de un proceso de duelo, pasan una cantidad de cosas a nivel psíquico, personal, económico, en fin. Entonces, hay una razón que es asumir que todo es un proceso y que la muerte no es el fin último, sino que hace parte del proceso de la vida. De hecho, la definición de la vida necesita la muerte. Sí, si no hay muerte, no hay reproducción, no hay continuidad, no hay herencia. Así que, por una parte, es como integrar bien ese punto. Pero por otra parte, creo que desde siempre me ha interesado mostrar mis procesos en las exposiciones. Normalmente hay o una mesa o mis bitácoras o los dibujos, porque para mí es el momento más vivo. No es solamente llegar a conseguir la imagen, llegar a conseguir la obra finalizada, sino mostrar que eso es un camino largo a recorrer. Entonces, en esta pared concretamente muestro como los objetos y los materiales con los que hice los sudarios. Los sudarios son dos improntas, una de mi cuerpo con cenizas del páramo de Ciscuncí, mi cuerpo negativo, y el cuerpo de un frailejón acéfalo que ha muerto, que movemos con Oscar Leone, con quien hacemos la acción, y también es un sudario hecho con las mismas cenizas. O sea, en esta obra hay algo muy parecido a frailejometría, en el sentido en que lo que le hago al frailejón se le hace a mi cuerpo también. Así también es el mapa de relaciones, hay una equivalencia, por eso yo insisto tanto en el 1-1. Y hay una resonancia en mostrar el proceso de la acuarela y el proceso, los vestigios, los dibujos, los estudios de cómo se fue formando esta obra. Estos dibujos tienen que ver con el hallazgo del video. Recién empiezo a ver el material, descubro que Oscar y yo estamos en la posición del Ángelus de Milet, frente a ese frailejón que vamos a mover para poder hacer la acción. Y esa obra empezó a resonar intensamente en todo el proceso, tanto que la ubicación del horizonte de esa obra aparece en todos los encuadres del video, y esos son los estudios que hay acá, cómo situar ese horizonte alto, que es el que está en el Ángelus de Milet. Están
las cenizas del páramo, la tierra negra. Hay un momento en que para que no se me vuele la tela con la que estoy trabajando, pongo tierra negra que estaba ahí a la mano en el páramo, porque nos hicimos en un pedazo de carretera, pues un carro se había metido y las huellas del carro pues producen ese barro. Está la tierra, está la ceniza, están las telas con las que trabajé. Estos son pedazos del incendio de los Cerros Orientales, que nos tocó mucho a los bogotanos verlo ahí tantos días tan cerca, sentir el humo. Están materiales con los que siempre trabajo. Estos sudarios están hechos con goma arábiga, que es el mismo aglutinante de la acuarela, que es soluble, que es vegetal, que no hace ningún daño. Normalmente no dejo ningún vestigio de mis trabajos en el páramo. Y sí, está en el resto. Entonces tiene ese doble sentido, como mostrar el propio proceso, pero también asumir que la vida y la muerte hacen parte del mismo proceso también.